A esta entrega de este podcast de Derecho de Familia y Migratorio, el 12º episodio, y como siempre, pues en la grata compañía de nuestra querida Katie Peña, de Emprendedoras, de Madres Emprendedoras. Así es, para mí un placer estar aquí, compartir este espacio con usted y con todos los que están ahí presentes. Aquí estamos respondiendo sus inquietudes de preguntas migratorias, de familia. Yo sé que hay muchas dudas por ahí que usted quiere aclarar, así que esta es su oportunidad para aprovechar pues a una experta en estos temas, que es la doctora Carmen Herrera. Así que bienvenidos, dejen sus preguntas por aquí abajo y yo estaré leyéndolas, y aquí la doctora estará pues respondiéndoles esas dudas, de manos de expertos sobre todo. Claro, Katie, pero fíjate que de verdad que lo más entusiasta es cómo presentas todos estos temas, porque nos vinculan a todos, señores, a todos y a todas. Los temas de derecho de familia, derecho migratorio, y bueno, y cada día algo se conmemora. Y precisamente hoy es el Día Internacional de la No Violencia. ¿Y cuánto hay que trabajar sobre estos temas? Y sobre todo en familia, en derecho de familia, señores, como vemos, las problemáticas que se dan, el auge de la violencia intrafamiliar, y bueno, todos esos temas que, como yo indicaba hace un ratito ahí en nuestra sección, el tema de la violencia para todo es una problemática, pero precisamente en temas migratorios de los Estados Unidos hay un tipo de visa para aquellas personas que son víctimas de violencia. Ok, doctora. Sí. Pues muy interesante. Claro, eso. Claro que sí. Pues si tienen un problema, un ejemplo aquí en el país, pueden pues solicitar una visa para ir a otro país, ¿o cómo sería eso? Sí, fíjate, aquellas personas que ya están en un proceso, que están esperando la aprobación de su residencia, ya sea la permanente o en un proceso de ajuste de estatus, están en los Estados Unidos y están
bajo esa reunificación familiar que precisamente está en proceso y están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, pero no se atreven a ir a un departamento de fiscalía a hacer la denuncia porque ese señor o esa señora te está pidiendo, te está formalizando un protocolo y bueno, se va a quedar irregular esta persona, pero no. Las autoridades de los Estados Unidos crearon este tipo de visa tipo U y precisamente hay que cumplir con un protocolo. ¿Y cuál es ese protocolo? Que si tú eres víctima de violencia, tú vayas a hacer la denuncia. Existe en todas partes del mundo todo lo que es un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué hace un fiscal? Que inmediatamente recibe la primera citación, lo va a pasar al juez de familia, porque obviamente hay una problemática, aquí no hay un acuerdo, aquí hay unas denuncias. ¿Y qué pasa con esto? Que se van además a vincular al proceso dentro de un equipo amplio, multidisciplinario, hasta los propios psicólogos que van a asistir a esas víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa con esto? Que esta persona tienen que emitir unos informes que se van a presentar y que bueno, con todas estas evidencias, con todas estas pruebas, se llevan al Departamento de Inmigración cuando usted tiene su cita y bueno, ya usted y sus dependientes van a recibir la protección mediante este tipo de visa. Entonces, no hay por qué aguantar ningún tipo de violencia, porque está esperando esa residencia, está en ese proceso y se da muchísimo esta problemática. Doctora, mire, eso es un tema muy importante, porque cuántas mujeres no dejan de hacer muchas cosas porque están sufriendo de violencia, le da miedo denunciar por esas oportunidades que ya están ahí y le da ese miedo, pero hoy que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, pues desde aquí, desde este podcast te hacemos este llamado, que recurras a aquella entidad que te va a ayudar, no tengas miedo, peor es quedarte estancada en una problemática, porque señores, hay muchas formas de poder ayudarte y esta es una. Así que, doctora, vamos a continuar con algunos temas que tenemos el día de hoy. Vamos a ver la agenda, ¿sí? Tenemos una agenda para aquellas personas que quieran hacer sus preguntas. Vamos a hablar sobre el permiso de reingreso, los requisitos y uso. También vamos a hablar de la negación del padre en el permiso de residencia. ¿Qué hacer en ese caso? Así es. También cómo manejar la guardia y el régimen de visitas cuando resides en el extranjero. Doctora, son temas súper importantes. Vayan dejando sus preguntas, estén atentos por aquí, compartan este en vivo con personas que ustedes sientan que necesitan aclarar algunas dudas de estos temas, porque por aquí estaremos hablando un poquito de esto. Y empezamos con el permiso de reingreso, esos requisitos y uso, doctora. Sí, fíjate que un tema sumamente importante y sobre todo, señores, mis amigos, ahora que hay muchísima gente que nos pregunta, llama a la oficina, miren, pero hay muchas normas nuevas, ¿qué es lo que está pasando con estas decisiones? Y bueno, nosotros lo primero es que no son leyes nuevas, son disposiciones administrativas que han estado ahí y la están ratificando. Ahora bien, ¿qué hace una persona que es residente de los Estados Unidos en el país acá? 5 meses, 8 meses, y bueno, y no toma ninguna acción, pero tampoco quiere perder la residencia. Entonces, ese permiso de reingreso te dice a ti que esa persona puede aplicar para él si tiene un motivo, porque se encuentra aquí, un tema de salud, de un pariente, una situación de estudio de los hijos, etcétera, etcétera, pues usted con esta evidencia se le va a instrumentar un expediente para que aplique para ese permiso de reingreso. Este permiso de reingreso se puede otorgar por 1 año, por 2 años y al término del mismo, pues usted evalúa su situación. Si lo necesita de nuevo, pudiese otorgarse hasta en 2 ocasiones. Ahora, ya en una tercera vemos rechazos contundentes, pero eso es para proteger su residencia y para que usted pueda estar fuera de los Estados Unidos sin ese compromiso, sin esa obligatoriedad de tener que estar viajando constantemente, porque usted es un residente de los Estados Unidos y la ley dice que si usted es residente es para residir allá. Ahora, estar fuera de Estados Unidos con el permiso debido. Entonces, otra condición que tiene este permiso de reingreso es que cuando le instrumentamos el expediente y usted viaja para Estados Unidos, tiene que depositarlo y permanecer
en territorio estadounidense hasta que lo citen para la confirmación de huellas dactilares. Porque ¿qué pasa si cuando citan a esta persona ya abandonó Estados Unidos? Porque mucha gente tiene sus responsabilidades aquí, dice, no, yo no aguanto más de 15 días fuera de mi país, sí. porque tengo el esposo enfermo, porque tengo un hijo, una situación, y yo soy que cuido, esta palabra la escucho muchísimo, dije, yo soy que cuido mi mamá, yo soy que cuido mi papá. ¿Y qué te dice Estados Unidos? No, eso no es una responsabilidad suya, contrate un enfermero, hay más hijos. O también en los países, ¿verdad?, muy avanzados, te designan un personal para eso, pero aquí ni modo, señores, aquí no estamos con eso todavía. Y es un tema de salud, de los hospitales y demás, no así para que un hijo o una hija tenga que violentar una norma porque no puede viajar por esta excusa, que es muy válida. Si no hay nadie quien lo cuide, pues a cuidar a papá y a mamá, ¿verdad? Pero para ellos no es suficiente. No, para nada, eso no es una excusa para nada, le cancelan esa residencia, mire. Sin mirar atrás. Entonces, ¿qué usted hace? Complete el expediente, llévese de nuestras recomendaciones, viaje, espere que lo citen o la citen, tome sus huellas dactilares y luego entonces de esto usted puede retornar al país. De hecho, también hay un acápite en la forma de solicitud que usted puede poner que se lo entreguen aquí en Santo Domingo. Y recibirá su permiso aquí en el país. Se dilata un poco más, pero hay que cumplir con ese protocolo para que salve su residencia, ¿eh? Sí, no, muy importante. Y sobre todo, tener informaciones, señores, de personas que le ayuden a gestionar todo eso. Porque como dominicanos, doctora, somos medio descuidados. Así es. Y queremos... No, yo sé de eso porque al primo mío, él lo hizo de esta forma y le fue bien. Señores, hay muchas... cada una de estas reglas van cambiando con el tiempo. Lo que le funcionó a tu primo hace 10 años no te va a funcionar a ti ahora porque sabemos la situación actual y todos los cambios que van pasando. Entonces, tener esa información o esa asesoría de personas certificadas es importante. Claro que sí. Temas de salud, de derecho, todos los asuntos legales, hay que dejárselo a las personas especializadas en estos temas, entre otros, claro que sí. Así es. Entonces, seguimos con el segundo tema que tenemos para hoy, que es la negación del padre en el permiso de residencia. ¿Qué se hace en ese caso, doctora? Mira, ¿con cuánta frecuencia vemos estos temas? Porque en principio, fíjate que el padre o la madre que está pedida y que tiene ya una separación, comienza a hablar de que, bueno, tú sabes, cuando la petición esté lista, yo voy a recibir en Boston, por ejemplo, con los niños y eso. Bueno, sí, perfecto, no hay problema. Yo voy a dar la autorización para que escojas el colegio adecuado y todo comienza muy bonito. El proceso va avanzando y cuando se acerca, dicen que llamar la verdad, ¿verdad? No es fácil. Exacto, ¿verdad? no es lo mismo. Vamos a ponerlo más bonito que verla llegar. Entonces, cuando aprueban esa petición y ya usted tiene la aprobación de la misma, y bueno, los niños están hablando que van a residir en los Estados Unidos, están contentos con esto, pues ese papá o esa mamá comienza a sentirse mal. Sin justificación, no quiere hablar, no quiere nada, y bueno, y de repente dice, yo no voy a firmar ese permiso de salida del país. Ay. Y ya el otro padre tiene esa visa en el pasaporte de los niños con la necesidad y mandatorio de abandonar el país, nuestro país de residencia, lo va a abandonar en los próximos 2 meses. O le quedan 20 días, como hemos visto en muchísimos casos. Y dice, no, ella no quiere dar permiso, él no quiere firmar el permiso ahora. Y entonces, ir al tribunal, apoderar una oficina de abogado para hacerlo ya formalmente ante el tribunal. Usted va a demandar para un permiso, una solicitud de permiso de viaje para residir en el extranjero. Lo que conlleva todo esto, por más prioridad, usted le explica a la jueza, al juez, mire, esta visa va a expirar porque este señor, esta señora quería dar el permiso, ahora no quiere. Ah, bueno, pero tú tienes que dejar que se cumpla el protocolo del proceso, porque es que él ya no quiere, quizás es un peligro para el niño o niña. Y comienza ahí, la jueza está haciendo su trabajo, el juez, y este señor o señora obstaculizando y la visa próximo a vencer. Ay. Entonces, este conflicto se está dando con mucha frecuencia. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?
como dice mi mamá, vamos a curarnos en salud. Yo no sé si ya al término del proceso este señor se va a negar y no va a otorgar el permiso, o la señora, que en pocas ocasiones pasa. Yo lo voy a solicitar con anticipación. No, que yo no tengo problemas con eso, yo le voy a dar su permiso a los niños. Bueno, pero ¿y si hay problemas? Ok, hacerlo desde que toman la decisión. Desde que ya usted tiene su visa, o durante el protocolo puede demandar, si ya tiene la cita, para que las cosas se vayan dando y usted no le pase como le está pasando a muchos, que incluso pierden la visa porque ya tiene, como yo decía, es una visa con una sola entrada a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Viajar días antes del vencimiento, de la expiración de esa visa. Ahora bien, no pasa nada en el país, por ejemplo, con la Embajada de los Estados Unidos. Esa visa ya fue aprobada, el expediente está ahí y lo retornan a los Estados Unidos en un plazo aproximadamente de 1 año. Entonces usted va a hacer un protocolo, por supuesto, va a tener que pagar más, gastar más dinero y esperar un poco más, hacerlo de nuevo, y entonces lo va a hacer ya con el permiso y todo esto, y así tendrá que hacerlo definitivamente. Pero hay que evitar esas problemáticas, mis amigos, comenzar con anticipación. Y punto. Y se están perdiendo muchas visas por eso. Claro que sí. Pero la buena noticia, como te decía, es que realmente, como ya esa visa fue aprobada, está aquí en el país, pues esa madre o ese padre que va a viajar a residir en los Estados Unidos con esos niños, puede, bajo un proceso de nuevo, hacer el protocolo debido y entonces volver al consulado y le van a poner la visa nueva vez, si la dejó expirar. La dejó vencer por esa negatividad. Sí, doctora, vuelvo y les repito, si ustedes necesitan cualquier acompañamiento, pues en la oficina de la doctora Carmen Herrera pueden ayudarlos. Se pueden comunicar al 809-683-1399 y ahí tener informaciones de personas capacitadas que lo pueden asesorar de la mejor manera. Doctora, hay un tema sumamente importante, que es esas residencias, cuando el padre está afuera, la madre se queda aquí con los hijos, pero ¿qué pasa? El hombre se va y se quiere desentender de los niños. Claro. ¿Qué se hace en ese caso? Hay mucho desconocimiento. Yo que trabajo con madres, que podemos ver en situaciones que le da miedo ponerle manutención porque están en Europa, en los Estados Unidos. ¿Qué se hace en ese caso, doctora? Sí, fíjate que el domicilio de competencia para las demandas es lo primero que observamos, esa jurisdicción que es ese domicilio cercano a la residencia de esos niños y niñas. Entonces, si ese padre o esa madre viajó a Europa y dejó los niños aquí con su tía, su abuela, etcétera, etcétera, puede hacer la demanda en ese tribunal, en ese juzgado de paz más cercano, si estamos hablando de manutención, y llevar el protocolo hasta el final, y ya con una sentencia condenatoria donde están, por supuesto, conminando a este padre, obligándolo ha sido condenado al pago de una manutención de tanto por cada niño, más el 50% de la escolaridad, los gastos de Navidad, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con esa sentencia? Se va a trabajar, por ejemplo, en cuanto se denomina la homologación de la sentencia en el ámbito internacional. Entonces, por eso utilizamos siempre colegas internacionales para ciertos procesos, porque ese señor o esa señora que se fue para Europa o el propio Estados Unidos está trabajando bien y se desentendió de sus hijos e hijas en el país, pero no. Donde quiera que esté, se puede llevar este protocolo, este proceso, para que cumpla su responsabilidad económica con sus hijos e hijas. Y esto hay que hacerlo, porque es muy bueno irte por 5 años y después venir, porque quiere buscar esos niños y demás. Entonces, el padre o la madre que se quedó aquí no hizo lo propio, no tiene sentencia, entonces se comienza desde que llegó, desde que retornó esa persona. Sí. Ya yo vine de retirada aquí, ¿qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Cuánto gana? Entonces se le va a poner la demanda de manutención y en base a sus ingresos es que el juez o jueza apoderada va a decidir de cuánto será la manutención. Pero si se hizo como yo dije anteriormente y usted tiene esa sentencia, eso se va acumulando. Y cuando ese señor esté en el país, por ejemplo, usted le pone un impedimento de salida del país con esa sentencia y ejecuta un protocolo. Aquí hay 2 cosas que se cumplen.
en principio, que es esa demanda, ya esas sentencias que se ejecutan para la protección a los niños, niñas y adolescentes, y los temas de violencia intrafamiliar. Ay, sí, doctora, muy interesante. Y claro. También eso es un tipo de violencia. Claro que sí. Dejar un tipo de violencia económico, dejarle todas las responsabilidades a la madre aquí e irse, que lo hacen a veces a propósito, me voy a ir y para desentenderme de eso, y es algo que podemos proceder como madres solteras que estamos fajadas por nuestros hijos. A veces son más de uno, doctora, es un abuso. ¿Cómo va a ser eso? Entonces usted puede iniciar ese proceso, porque después vienen a exigir, quieren ver a sus niños, y cuando están progresando también quiere que le den dinero, doctor, es una cosa grande. Así mismo, así es. No, tenemos que frenar eso. Y que fíjate, definitivamente el Código o Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes establece muy claro esa responsabilidad parental. Está establecida en el artículo 67 y es igualitaria para el padre o la madre. Ahora bien, cuando el padre o la madre gana mucho más dinero que el otro, ¿qué hace el juez del juzgado de paz? Que dice, bueno, como ella tiene más ingresos económicos, le vamos a poner su responsabilidad de tanto, y al que gana menos, pues su responsabilidad de tanto. Claro, lo importante es que cumpla, sea gane poco o mucho, porque lo malo es que la dejan sola, doctora. Ese es el abuso que quizás muchos hombres y también mujeres cometen, porque hay casos también de mujeres que hacen lo mismo. Pero hay otra responsabilidad que también hay que demandarla, porque ¿qué pasa? Un niño o niña, y lo vemos mucho con la clientela, te dice a ti ya adolescente, pero ¿y por qué tú no me dejas compartir con mi papá? Y no es que la mamá no te deja, es que ese señor no aparece. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la ley también establece el régimen de visitas. Está la guarda, que la tiene uno de los padres, que es cuando el niño o niña vive con este papá, con esta mamá. Y el régimen de visita, que es un régimen compartido, que generalmente, dependiendo del domicilio y demás, los jueces autorizan un fin de semana sí y un fin de semana no, con uno de los padres, con dormida o sin dormida. Pero ese régimen de visita también hay que, si el ambiente lo permite, que eso es algo muy importante, mucho cuidado con eso, entonces hay que establecerlo. ¿Por qué? Porque esos niños después se crían sin el contacto con ese papá o esa mamá y terminan a veces culpando a ese padre que no tiene la culpa de que el otro no aparezca. Exacto. Eso es. No, y a veces el mismo que falta le echa la culpa al que está. Pero claro, porque cuando se es malo es como dicen, malo y medio, ¿verdad? Claro que sí. Doctora, estos son temas muy importantes que debemos de ir tratando, y que ustedes también pues vayan anotando y teniendo conocimiento de esto, porque a veces falta de información. Claro que sí. Y fíjate que hay algo muy importante, Keidi, que lo que uno quisiera es que todos los niños se críen con ese amor, con esa protección, con ese cuidado de papá y mamá y el entorno donde se le da participación a los abuelos. Y con cuidado también los tíos cercanos, con la vigilancia y todo de los padres o tutores. Entonces, esto es importante porque es la formación, la familia, desarrollar esos roles con capacidad, con responsabilidad, pero sobre todo con apego a Dios y dignidad. Amén, realmente. Y de ahí va a depender esa formación de ese hombre, de esa mujer, con apego, con responsabilidades, porque ese va a ser padre más adelante. Así es. Y a veces tú ves personas que crecieron dañadas porque lastimosamente no encontraron quien lo guiara por el camino correcto, y entonces después que son adultos, que forman familia o que mal forman familia, ¿qué decisiones toman? Sí. Es un tema tan amplio y que definitivamente nos compete a todos y todas. Así es. Y que yo diría que todos los días, no solo en esta semana, y que se ha trabajado tanto y se ha conmemorado, como decía en principio, este Día Internacional de la No Violencia, porque precisamente por eso es que se conmemora, porque realmente un tema que hace daño, que ha hecho daño, que sigue dañando,
no se va a celebrar. Exacto. Y hay que precisamente mantenerlo presente y conmemorarlo con la implementación de políticas públicas idóneas, oportunas, para colaborar con todas las familias y que las familias sientan que realmente ese sentido de pertenencia, de que en su país les responden, le están asistiendo con estas problemáticas, porque esto, además de que son temas muy complejos, también son costosos. Así es. Y muchas le da miedo por eso, porque cuesta mucho, no tienen el dinero, el presupuesto para iniciar esos procesos, y que todas las decisiones, doctora, como usted decía, nosotros como adultos, viene de esa crianza que tenemos, viene de esa educación que nos dio papá y mamá, que nos dieron en casa, y por eso la importancia de tener un ambiente sano para esos niños, que el matrimonio es muy bonito y que lo correcto es que esté con mamá y papá, pero si hay un maltrato, si no te valoran, si no hay un acuerdo entre las partes y deben de separarse por su bienestar, también es importante, porque criar a esos niños en un ambiente que no es saludable va también a influir en el bienestar y en todo lo que va a generar en ese adulto más adelante. Así es. Entonces, sí tomar en cuenta todo eso, honrar a aquellas madres que han tomado la decisión de separarse, porque no es fácil. Sí, una separación a tiempo evita una problemática. Así es. Y es de valientes hacerlo, porque como dice, a veces no tenemos los presupuestos, no tenemos esas oportunidades para lograrlo. Pero si tienes a Dios en tu corazón, tienes personas cercanas que te apoyen, que te ayuden y que estén ahí dándote la mano, pues dar el paso es lo más importante por el bienestar tuyo, de tus hijos y de todo lo que te rodea. Y que no siempre la reunificación familiar es tu exitazo, ¿no? Así porque es. Por ejemplo, se está proyectando una reunificación familiar por ese vínculo, por ese matrimonio, pero si ese matrimonio es una problemática y, como tú señalabas, hay violencia, entonces no, pare eso. Y esta persona pudiera también más adelante inmigrar a otra nación, ya sea por estudios, por trabajo, u otro miembro de su familia con la calidad para una petición. O sea, ¿cuántas personas no vemos nosotros con una problemática y que, bueno, no aplicó en ese momento, no calificó por esa problemática, y que más adelante hasta un hijo ciudadano, un pariente cercano o una oportunidad de trabajo o de estudio son lo que lo llevan a los Estados Unidos? Sí, doctora, para cerrar, vamos a cerrar con esta pregunta que dice Francisca. Mi pregunta es ¿qué hacer? Mi mamá tenía cita el 24 y se la cancelaron por la tormenta. Le dijeron que le enviarían un mensaje y no lo han enviado. Sí, fíjate que generalmente estas problemáticas suceden porque se le escapará, son tantos expedientes, tantos casos, que las autoridades del consulado de los Estados Unidos prometieron enviar un correo a todo aquel que tenía cita, que tenía un expediente, y que precisamente por el fenómeno de Melissa, pues no pudieron presentarse a su cita, pues la embajada no estaba trabajando. Ahora bien, no le llegó el correo, usted tiene que asistirse para que busquemos la forma de que se haga una reclamación y le llegue ese correo con una nueva fecha para presentarse. Y fíjate qué pena que le pasó y no lo ha hecho, porque precisamente la semana pasada dieron una apertura de citas, que todos esos expedientes que teníamos para el año próximo, hasta finales del 2026, pues le agendamos cita para diciembre, y bueno, directamente desde la embajada, que esto es algo muy importante. Sí, doctora, he escuchado muchas personas que ya tienen cita en estos días. Claro que sí, flexibilizó un poco, de verdad que fue muy oportuno que esas citas se pudiesen avanzar, y bueno, vamos a tener muchos dominicanos y dominicanas que se están presentando y se presentarán ahora este fin de año para recibir su visa de no inmigrante, siempre y cuando, óyeme bien, que esto es muy importante, ese expediente pues tenga arraigos económicos y morales que garanticen su retorno al país, porque hay una situación que se da muchísimo. Fíjate que normalmente la ley exige que el aplicante demuestre que tiene solvencia económica
y solvencia moral. Pero a veces las personas no tienen tanta solvencia económica, pero hay personas muy reservadas, tienen un trabajo bueno de hace 20 años, 30 años y tienen solo económicamente ese ingreso. Pero tienen una solvencia moral tan amplia que son miembros de la iglesia de su sector, que tienen unas tareas en el club más cercano a su residencia, que son líderes comunitarios y que y ya tú tienes 3 certificaciones de que esta persona tiene una solvencia moral importante, maneja sus redes sociales de una forma muy saludable. Entonces, estamos viendo un candidato para recibir este visado B1, B2 de no inmigrante. Ahora, vemos constantemente lo inverso. Esa persona que tiene muchos ingresos y que tiene una vida un poco o demasiado activa socialmente, en grupos y situaciones que no son malas, pero tampoco te están aportando. Entonces, esta persona se presenta con ingresos amplios, múltiples, económicos y de solvencia moral prácticamente no tiene casi nada. Entonces, ¿qué pasa? A ese le pueden rechazar y al otro que nada más tenía o a la otra un ingreso de un trabajo sólido y como 5 constancia de sobre solvencia moral, esta persona se está beneficiando. Entonces, todo no está perdido, señores. Los valores son importantes. Identifíquese por su zona, por su barrio, con ese club, con esa junta de vecinos, qué hay que hacer, en qué puedo ayudar, en qué puedo aportar. Esto es importantísimo. Se ve mucho en las fiscalías barriales el tema de la mediación, por ejemplo. Hay personas, de hecho, había un programa muy amplio que tenía Chubaje cuando estaba ahí en el Ministerio de Interior y Policía, que estuvimos acompañándole sobre la formación de mediadores. Y esto es sumamente importante porque estas personas vienen a solucionar conflictos a breve término y se va aportando a la sociedad. Y esto te va sumando, fíjate. Claro. Hay personas que comienzan colaborando, porque esto es beneficioso para el sector, etcétera, etcétera, para la comunidad. Y sin embargo, más adelante, cuando eso va cogiendo forma, que ve que tienen el papel timbrado de la comunidad, etcétera, etcétera, pues ya tiene solvencia moral probatoria. Así es. Entonces, cada cosa es importante. Claro que sí, ¿no? Y que ayudar a otra persona es parte de nuestro propósito como seres humanos. Así es. Así que ser parte de una comunidad, ayudar a otras personas es importante para tu identidad, para tener como esa solvencia también como persona, como ser humano, claro que sí, para otras entidades y también para ti mismo, que es importante, así doctora. Es. ¿Y de dónde te salió a ti esa comunidad de madres todoterreno? Bueno, yo siento que ese es mi propósito de vida, ayudar a esas madres que quieren emprender, que quieren tener esa salud mental, pues bien, para poder criar con ese bienestar integral que como madres tanto necesitamos, porque esos seres humanos que estamos criando nos están viendo y están siguiendo nuestros pasos. Por eso la comunidad Madres Todoterreno, una ayuda idónea para esa madre que quiere emprender y tener una salud mental pues adecuada. Claro, qué hasta bueno, aquí pues nuestro podcast, así doctora. Es, claro que sí, pues bueno, hasta la próxima entrega, mis amigos, como siempre, agradecidísima de su acompañamiento y bueno, no sin antes dejar todas nuestras problemáticas y todas las cargas en manos de Dios. Amén, así es. Hasta el próximo episodio. Gracias, querida Katie. Para mí un placer. Bendiciones.